Mientras ella lloraba al firmar el divorcio, su esposo brindaba con otra mujer, riéndose como si acabara de ganar el juego más grande de su vida. Es precisamente por historias como esta que existe este canal. Aquí nada se cuenta a medias y nada termina como empieza. Si todavía no estás suscrito, este es el tipo de historia que solo cobra sentido cuando se sigue hasta el final, porque cada detalle que parece pequeño al principio se transforma en algo mucho más grande después. La escena no dejaba lugar a dudas. De un lado de la mesa, alguien en silencio, con la mano temblorosa, intentando contener las lágrimas mientras ponía su firma en el papel que cerraba un matrimonio. Del otro, risas, copas en alto y una certeza absoluta de victoria. Para quien miraba parecía sencillo. Alguien perdiéndolo todo, mientras otro celebraba como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. No había espacio para la empatía, no había respeto, solo la convicción de que aquella historia ya tenía un ganador definido. Lo más impactante no era el documento firmándose, ni la frialdad del lugar, ni siquiera la presencia de la otra mujer a su lado, segura, confiada, participando de aquella celebración silenciosa. Lo que realmente llamaba la atención era el desprecio con que todo ocurría, como si ese instante no tuviera ninguna importancia, como si esa persona, sentada allí, no fuera más que un detalle desechable de una vida que él creía estar a punto de mejorar. Este tipo de situación no elige perfil, edad ni lugar. Les pasa a personas comunes, en contextos distintos, en momentos inesperados. Y tal vez por eso tanta gente se reconoce en este tipo de historia. La sensación de ser subestimado, el dolor de darse cuenta de que alguien apostó por tu caída, la incomodidad de ver a alguien celebrar tu pérdida como si fuera mérito propio. Antes de continuar, escribe aquí en los comentarios desde dónde estás viendo. Ciudad, estado, país. No importa el lugar, porque esta historia no pertenece a un solo punto del mapa. Representa muchas otras que ocurren al mismo tiempo, en silencio, lejos de la mirada de quienes creen que todo se reduce a lo que se ve. Mientras se hacía aquella firma, nadie allí parecía preguntarse qué había antes de ese momento. A nadie le importó entender quién era esa persona más allá del papel que se estaba firmando. Para ellos, el pasado no importaba y el futuro ya estaba decidido. Él creía que estaba cerrando un ciclo con ventaja, que saldría de allí más ligero, más libre, más poderoso. La risa no era solo felicidad, era alivio mezclado con arrogancia. Lo que casi nadie nota cuando ocurren escenas así es que no toda reacción tiene que ser inmediata. No todo dolor se transforma en enfrentamiento. A veces el silencio carga más que cualquier discusión. A veces la falta de palabras esconde decisiones que todavía no han sido reveladas. Y fue exactamente eso lo que pasó allí. Mientras todos creían estar viendo el final de alguien, en realidad estaban presenciando apenas el comienzo de algo que todavía no tenía sentido para ellos. Ese momento quedó marcado como la mayor humillación de su vida. Al menos, eso era lo que parecía. El papel firmado, las risas resonando, el ambiente de celebración. Todo indicaba que ella saldría de allí sin nada, mientras él seguiría adelante, confiado de haber tomado la decisión correcta. Pero hay un detalle curioso sobre las certezas absolutas. Suelen construirse sobre suposiciones que nunca se confirmaron. El esposo creía conocer por completo a la mujer con la que se había casado. Pensaba que sabía sus límites, sus debilidades, sus dependencias. Nunca se tomó el trabajo de mirar más allá de lo que le convenía. Nunca cuestionó el silencio. Nunca investigó qué hacía ella cuando no estaba bajo su mirada. Para él no había ningún misterio. Y fue justamente esa seguridad excesiva la que lo colocó en la posición más frágil de toda la historia. Nada en esa escena era casual. Cada mirada ignorada, cada risa, burlona, cada segundo de espera antes de la firma, todo cargaba un peso que solo tendría sentido más adelante. Quien miraba creía estar frente a un desenlace previsible. Pero las historias reales rara vez siguen el guión que alguien cree controlar. Y a medida que esta historia continúa, queda claro que el mayor error no fue el divorcio, ni la celebración anticipada, ni la falta de respeto. El verdadero error fue subestimar a quien eligió irse en silencio, sin explicar, sin discutir, sin intentar convencer a nadie de nada.
porque hay decisiones que no necesitan anunciarse, solo esperan el momento correcto para ser comprendidas, y es exactamente a partir de ese punto cuando todo empieza a cambiar. Durante mucho tiempo, todos a su alrededor creyeron que aquella mujer era débil, no porque ella lo dijera, sino porque su silencio permitía que los demás construyeran esa imagen. Dentro del matrimonio, la veían como alguien que aceptaba demasiado, hablaba poco y siempre se ponía en segundo plano. No discutía, no exigía, no se imponía. Para quien observaba desde fuera parecía dependiente, emocionalmente apagada, casi invisible, como si se hubiera moldeado para caber en el espacio que su esposo consideraba suficiente para ella. Al principio, esa postura se confundió con tranquilidad. Después, pasó a verse como sumisión. Con el tiempo, se volvió motivo de comentarios, comparaciones y juicios. Él hablaba por ella, decidía por ella, y poco a poco empezó a tratarla como alguien incapaz de tomar decisiones sola. Y lo más curioso es que nadie cuestionaba eso. Al fin y al cabo, ella no se quejaba, no alzaba la voz, no se defendía. Para muchos, eso era prueba de que realmente lo necesitaba para todo. Dentro de casa, la dinámica era siempre la misma. Él ocupaba los espacios, guiaba las conversaciones, definía qué era importante y qué podía ignorarse. Ella escuchaba, observaba, guardaba. Cuando intentaba opinar, la interrumpían con frases que reducían su relevancia. Poco a poco, fue aprendiendo que hablar no cambiaba nada, y fue precisamente ese aprendizaje el que la hizo retroceder aún más. No por miedo, sino por cansancio. Un cansancio silencioso que solo quien vive este tipo de relación entiende. Para el esposo, aquella mujer era predecible. Creía saber exactamente cómo reaccionaría ante cualquier situación. Pensaba que conocía sus límites, sus inseguridades, sus dependencias. Comentaba con amigos que ella no sabría vivir sola, que lo necesitaba para mantenerse estable, que sin el matrimonio no tendría rumbo. Y esas palabras dichas con tanta convicción empezaron a circular. Poco a poco, todos comenzaron a verla con los ojos de él. Tal vez ya hayas visto algo así pasar. Cuando alguien construye una narrativa tan fuerte sobre otra persona que termina aceptándose como verdad absoluta. Cuando el silencio de alguien se interpreta como acuerdo. Cuando la falta de confrontación se vuelve sinónimo de debilidad. Si eso tuvo sentido para ti en algún momento, escribe en los comentarios una palabra sencilla: entiendo. A veces, saber que otras personas reconocen esa sensación cambia por completo la forma en que se recibe la historia. Ella, por su parte, seguía cumpliendo su papel sin llamar la atención. Mantenía la rutina, se ocupaba de lo que había que hacer, resolvía problemas que nadie veía, pero nada de eso se valoraba. Lo que no se mostraba no existía. Lo que no se decía en voz alta no contaba. Y así, poco a poco, fue reducida a alguien que solo acompañaba la vida del esposo, sin historia propia, sin autonomía, sin fuerza. Esa imagen de fragilidad le convenía a él, le permitía sentirse más grande, más inteligente, más importante. Le daba la sensación de control absoluto. Cuanto más pequeña parecía ella, más seguro se sentía él. Y eso explicaba por qué nunca se preocupó por mirar más allá de la superficie. Nunca preguntó de más, nunca investigó, nunca quiso saber qué hacía ella cuando no estaba a su lado. Para él, no había nada interesante allí. El matrimonio siguió así por años, ella presente físicamente, pero cada vez más distante emocionalmente. Él cómodo en la posición de superioridad, las personas alrededor reforzando esa dinámica, incluso sin darse cuenta. Comentarios sutiles, miradas de lástima, consejos no solicitados. Todo contribuía a consolidar la idea de que aquella mujer necesitaba ser guiada, protegida, conducida. Nadie imaginaba que, mientras tanto, ella solo estaba observando. Hay una diferencia enorme entre alguien que no reacciona y alguien que elige no reaccionar. Pero esa diferencia rara vez se percibe en el momento. Solo queda clara cuando aparecen las consecuencias. Y en ese punto de la historia, nadie estaba interesado en ver matices. Era más fácil creer que ella era débil, más cómodo aceptar que dependía de él, más simple concluir que ese divorcio sería el final del camino para ella.
El propio esposo reforzaba esa idea cada vez que podía. En conversaciones informales, dejaba claro que se estaba librando de una carga, que ahora podría vivir de verdad, que por fin tendría a alguien a su altura, y cada frase alimentaba aún más la convicción de que ella saldría perdiendo. Para él, el divorcio no era una pérdida, era un ascenso, una liberación, un paso adelante. Lo que nadie notaba era que aquella mujer nunca intentó demostrar nada a nadie, nunca sintió la necesidad de afirmarse, nunca disputó espacio. Aprendió temprano que algunas batallas no valen la energía que exigen, y ese aprendizaje, aunque se confundió con fragilidad, estaba muy lejos de serlo. Pero en ese momento, esa diferencia todavía no tenía sentido para quienes miraban desde fuera. Mientras el matrimonio se deshacía por dentro, ella ya no encajaba en la imagen que habían creado de ella, pero seguía permitiendo que creyeran en esa versión, porque discutir esa percepción no cambiaría el desenlace inmediato. Lo que importaba, en ese instante, era atravesar ese proceso sin exponerse aún más, sin darle al otro la satisfacción de verla quebrarse por completo. Y así, cuando el divorcio finalmente se concretó, todos estaban preparados para ver a una mujer perdida, desamparada, sin dirección. El esposo estaba seguro de eso. La gente alrededor también. Era casi un consenso. Lo que nadie consideró fue que la debilidad que veían era solo la parte visible de una historia mucho más grande. Una historia que todavía estaba lejos de ser contada por completo, porque mientras todos estaban demasiado ocupados, creyendo en esa versión cómoda de la realidad, había cosas que quedaban fuera de su alcance, detalles que pasaron desapercibidos, decisiones tomadas en silencio, caminos trazados lejos de miradas curiosas. Y es exactamente en ese punto cuando la historia empieza a tomar otros contornos, cuando queda claro que no todo lo que parece obvio realmente lo es. Y a medida que pasa el tiempo, empieza a quedar claro que esa imagen de mujer débil se construyó sobre suposiciones que nadie se tomó el trabajo de confirmar. Y ese error que parecía pequeño empieza a cobrarse su precio de forma lenta, casi imperceptible. Porque el problema de subestimar a alguien no es lo que se pierde al principio, sino lo que se descubre cuando ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Con el tiempo quedó claro que esa imagen de mujer débil no apareció de la nada. Fue cuidadosamente alimentada por el propio esposo, que parecía encontrar placer en rebajar a quien tenía a su lado. No se trataba solo de comentarios sueltos o bromas mal hechas. Era un patrón. Un comportamiento constante que se repetía en público y en privado. Él se empeñaba en reforzar su superioridad en pequeñas situaciones de la vida diaria, como si necesitara demostrar todo el tiempo que estaba por encima. Las bromas venían disfrazadas de humor pero cargadas de desprecio. Observaciones sutiles, dichas con una sonrisa en la cara, que dejaban claro quién mandaba y quién debía limitarse a aceptar. Cuando ella se equivocaba, él la exponía. Cuando acertaba, él lo minimizaba. Nada parecía suficiente. Poco a poco la humillación dejó de ser ocasional y pasó a formar parte de la dinámica de la relación. Y lo más peligroso es que ocurría con tanta naturalidad que muchos a su alrededor ni siquiera se daban cuenta de lo cruel que era. En reuniones con amigos o con la familia, a él le gustaba contar historias que la dejaban en una posición incómoda. Convertía momentos íntimos en chiste, siempre sacando risas a costa de ella, y cuanto más se reía la gente, más cómodo se sentía él. Era como si esa aprobación silenciosa confirmara que su comportamiento era aceptable. Para él, humillar no era un exceso, era una forma de afirmarse. La presencia de la otra mujer intensificó todavía más ese comportamiento. Ella aparecía como alguien que inflaba su ego, que estaba de acuerdo con sus actitudes y validaba su sensación de poder. Siempre bien puesta, segura de sí, participaba de las provocaciones con total naturalidad, como si eso fuera parte del juego. Juntos creaban un ambiente donde la falta de respeto se normalizaba y la empatía no tenía lugar. El esposo empezó a actuar como si tuviera el control total de la situación. Ya no escondía el desprecio, hacía comentarios directos, comparaciones. Dejaba claro que creía estar evolucionando mientras su esposa se quedaba atrás. Para él, eso no era una traición emocional, era progreso.
Se veía como alguien que merecía más, como alguien que simplemente estaba siguiendo adelante. Y dentro de la narrativa que creó, la esposa se convertía en un obstáculo del pasado, algo que había que superar. Ese tipo de comportamiento no pasa de un momento a otro. Se construye lentamente, sostenido por la certeza de impunidad. El esposo estaba convencido de que nada le iba a pasar. Creía que saldría ileso, sin consecuencias, sin pérdidas reales. Al fin y al cabo, en su visión, era ella quien dependía del matrimonio. Era ella quien lo perdería todo. Esa certeza alimentaba cada gesto cruel, cada palabra cortante, cada risa fuera de lugar. Tal vez quien está viendo esto ya haya presenciado algo parecido. Cuando alguien usa la risa para herir, la ironía para rebajar, la exposición para controlar. Si eso te hace sentido, escribe en los comentarios la palabra respeto. A veces, una sola palabra resume todo lo que faltó en esa relación. Lo más impresionante es que, incluso frente a tantas actitudes humillantes, él nunca se dio cuenta del efecto real de lo que hacía. Nunca se preguntó por qué ella se callaba. Nunca se molestó en entender el motivo de ese distanciamiento que crecía. Para él, el silencio de ella era señal de acuerdo, de aceptación, de dependencia. Y esa lectura equivocada reforzaba todavía más su confianza excesiva. A él le gustaba sentirse admirado. Necesitaba ser reconocido como alguien exitoso, inteligente, dominante. Y para sostener esa imagen, rebajar a su esposa parecía un recurso fácil. Al fin y al cabo, si ella se veía más pequeña, él automáticamente se veía más grande. Esa lógica torcida guiaba sus acciones y justificaba en su propia cabeza todo lo que hacía. La amante, por su parte, funcionaba como un espejo que reflejaba exactamente la imagen que él quería ver. Ella lo admiraba, estaba de acuerdo, reforzaba sus certezas, no cuestionaba, no confrontaba. Juntos, creaban una burbuja donde él era siempre el centro, siempre el ganador, y cuanto más cómodo se sentía en esa posición, más lejos quedaba de la realidad. Mientras tanto, la esposa observaba todo en silencio, no porque no sintiera dolor, sino porque ya había entendido que cualquier reacción sería usada en su contra. Cualquier palabra podía convertirse en motivo de burla, cualquier emoción sería interpretada como debilidad. Entonces ella se replegaba, no para protegerse en ese instante, sino porque empezaba a comprender que el juego se estaba jugando en otro nivel. El esposo nunca notó que su necesidad constante de humillar decía más de él que de ella, la inseguridad disfrazada de arrogancia, el miedo a perder el control camuflado como confianza. Él creía que estaba al mando, cuando en realidad solo mostraba cuánto necesitaba sentirse superior para mantenerse estable. Esa postura arrogante se fue intensificando a medida que el divorcio se acercaba. Ya no se preocupaba por esconder nada. Hablaba abiertamente de sus planes, de su nueva vida, de cómo todo mejoraría sin ella. Cada comentario era un intento de reafirmar que la decisión era la correcta, que no había espacio para el arrepentimiento. Para él, el fin del matrimonio era apenas un trámite. Lo que él no se dio cuenta es que, al humillar demasiado, terminó volviéndose predecible, demasiado convencido, demasiado seguro. Nunca imaginó que alguien a quien consideraba débil pudiera estar observando con tanta atención. Nunca se le ocurrió que el silencio que tanto despreciaba pudiera esconder algo más que dolor inmediato. Y es exactamente en ese punto cuando la historia empieza a desplazarse. Porque mientras él se sentía demasiado cómodo en la posición de ganador, algunas piezas ya estaban fuera de lugar. Algunas certezas empezaban a apoyarse en suposiciones frágiles, y cuanto más se exponía, más claro quedaba que su mayor debilidad no estaba en la actitud cruel, sino en la incapacidad de ver más allá de su propio ego. Ese comportamiento, que parecía solo arrogancia, empieza a adquirir otro significado cuando se mira con atención, porque no se puede humillar a alguien durante tanto tiempo sin creer que esa persona nunca tendrá fuerzas para reaccionar. Y es justamente esa creencia la que, poco a poco, empieza a convertirse en el mayor error de toda la historia. La traición no apareció como una ruptura brusca, se fue instalando poco a poco, a medida que el esposo se sentía completamente seguro de que nada podría afectarlo. Para él,
El matrimonio ya estaba resuelto por dentro mucho antes de la firma del divorcio. El desprecio dejó de contenerse y la distancia emocional pasó a ser algo asumido. Ya no hacía esfuerzo por esconder el desinterés, porque creía que tenía el control absoluto de la situación. Esa certeza de impunidad se veía en cada actitud. Actuaba como alguien que no debía explicaciones, como si estuviera por encima de cualquier juicio. No se preocupaba por las consecuencias, porque estaba convencido de que no existirían. Para él, el desenlace era simple. Saldría del matrimonio libre, sin pérdidas, sin daños, con la sensación de haber hecho un gran negocio. Y esa tranquilidad excesiva lo volvía todavía más cruel. La traición, en ese punto, ya no era solo un asunto escondido, era casi una declaración silenciosa de poder. Él se empeñaba en mostrar que no le importaba. Comentarios indirectos, actitudes frías, ausencias prolongadas, todo servía para reforzar la idea de que él ya había pasado la página, mientras ella todavía intentaba entender qué había ocurrido. Y cuanto más indiferencia mostraba, más convencido estaba de que iba por el camino correcto. La presencia de la otra mujer dejó de ser un secreto mal disimulado. Ella empezó a ocupar espacios que antes eran de la pareja, a moverse con naturalidad en lugares donde la esposa siempre estuvo. Y eso no incomodaba al esposo. Al contrario, para él era casi una forma de exhibir su nueva elección, como si quisiera dejar claro que ya había reemplazado algo que consideraba pasado. Esa exposición no era descuido, era intencional. Él creía que esa traición no le costaría nada. No había culpa, no había temor, no había dudas. En su cabeza, todo estaba calculado. La esposa saldría herida. Sí, pero él lo veía como un daño colateral inevitable, algo pequeño frente a la libertad que creía estar conquistando. Y como estaba seguro de que ella no reaccionaría, seguía avanzando sin frenos. Ese tipo de comportamiento solo es posible cuando alguien cree que está completamente protegido. El esposo estaba seguro de que saldría por encima en todos los sentidos. En lo económico, en lo emocional, en lo social. Creía que su imagen quedaría intacta, que seguiría con su vida sin ser cuestionado. Para él, el divorcio era solo un trámite legal, no un ajuste de cuentas. No veía riesgos porque nunca consideró que hubiera algo que perder. Tal vez quien está viendo esto ya haya visto a alguien actuar así, cuando la traición viene acompañada de arrogancia, cuando el error se trata como un derecho, cuando el dolor del otro se ignora porque se cree que no habrá cobro. Si te suena familiar, escribe en los comentarios la palabra arrogancia. Ese patrón se repite más de lo que mucha gente imagina. Lo más impresionante es que, cuanto más seguro se sentía él, más descuidado se volvía. Dejó de medir palabras, dejó de justificarse, dejó de fingir consideración. Para él todo ya estaba decidido. La esposa era pasado, la nueva vida estaba empezando y, en su lógica, no tenía sentido mirar atrás. Esa postura dejaba claro que no creía en ninguna forma de reacción por parte de ella. Mientras tanto, ella seguía observando en silencio. No confrontaba, no suplicaba, no preguntaba. Para quien miraba desde fuera, esa actitud reforzaba todavía más la idea de que ella había aceptado la derrota. El esposo interpretaba ese comportamiento como confirmación de su superioridad. Cada día sin confrontación era para él una prueba más de que estaba en lo cierto. Confundía ausencia de reacción con ausencia de fuerza. En ese contexto, la traición dejó de ser solo una ruptura de confianza. Se convirtió en un instrumento de humillación, un mensaje claro de que a él ya no le importaba, y eso alimentaba todavía más la sensación de victoria anticipada. Se sentía cómodo, confiado, casi orgulloso de su propia frialdad. Creía que estaba siendo honesto consigo mismo, cuando en realidad solo mostraba cuánto subestimaba a quien tenía enfrente. Él no pensaba en las consecuencias porque, para él, no existían. No se le ocurría que esa mujer pudiera tener recursos, caminos o decisiones que él desconocía. Nunca se preocupó por entender quién era ella más allá de la imagen conveniente que construyó, y esa negligencia se volvió la base de su falsa seguridad. Creía controlar todo, pero solo controlaba lo que alcanzaba a ver. Esa certeza de impunidad también se reflejaba en la forma en que hablaba del divorcio. Lo comentaba con naturalidad,
como si solo estuviera cerrando un contrato que ya no le servía. No había duelo, no había reflexión, solo la expectativa de seguir adelante sin mirar atrás. Estaba seguro de que ese capítulo quedaba cerrado para siempre, sin posibilidad de sorpresa. La traición, entonces, pasó a ser solo un detalle más dentro del plan que él creía que estaba funcionando a la perfección. No veía necesidad de cautela porque no creía en giros inesperados. Para él, la historia ya estaba escrita. Él saldría ganador, ella seguiría perdida. Esa convicción era tan fuerte que le impedía notar pequeñas señales de que algo no encajaba del todo. Mientras celebraba esa sensación de libertad y control, algunas piezas empezaban a moverse fuera de su alcance. Se estaban tomando decisiones en silencio, se estaban preparando caminos, y todo ocurría lejos de los reflectores, lejos de las provocaciones, lejos del juego de humillación que él creía dominar por completo. El problema de sentirse impune es que la persona deja de prestar atención, y cuando eso ocurre, los errores pasan desapercibidos, los detalles se ignoran, las suposiciones se vuelven verdades absolutas. Y es justamente en ese tipo de escenario donde la confianza excesiva empieza a transformarse en vulnerabilidad. Él creía que la traición había sido el golpe final, que después de eso no había nada más que discutir. Pero lo que no sabía es que mientras celebraba la ausencia de consecuencias, solo estaba avanzando hacia un punto sin retorno, porque cuando alguien está demasiado convencido de que no va a pagar nada, suele descubrir demasiado tarde que solo estaba mirando una parte de la historia. Y a medida que esa sensación de victoria se iba consolidando, quedaba cada vez más claro que el mayor error no estaba en la traición en sí, sino en la certeza absoluta de que nunca tendría un precio. Esa convicción, aparentemente cómoda, empieza a preparar el terreno para algo que él jamás consideró posible y que, poco a poco, comienza a acercarse sin hacer ruido. El día de la firma del divorcio no se trató como un cierre silencioso. Para el esposo, ese momento se convirtió en un verdadero espectáculo. Todo parecía cuidadosamente acomodado para que él se sintiera en el centro de la escena, cómodo, seguro y completamente convencido de que tenía el control. Entró al lugar como quien ya sabía el resultado, sin tensión, sin miedo, como alguien que cree que solo está confirmando una decisión tomada hace mucho tiempo. Ella llegó diferente. El peso de ese momento se notaba. No hacía falta decir nada para entender lo que estaba pasando. El documento frente a ella representaba mucho más que un final legal. Representaba años de convivencia, expectativas rotas, silencios acumulados. Aún así, nadie parecía dispuesto a ver eso. El ambiente no acogía, observaba y, de cierta manera, juzgaba. Mientras ella se sentaba y respiraba hondo antes de firmar, el esposo se reía. No era una risa nerviosa ni una sonrisa contenida. Era una risa suelta, confiada, casi celebratoria. A su lado, la otra mujer participaba de ese momento como quien festeja una conquista. Miradas cruzadas, gestos de complicidad, la sensación clara de que estaban allí para marcar territorio. Para ellos, ese papel firmado simbolizaba libertad. Para ella, era apenas otra capa de humillación. Lo que hacía todo aún más cruel era la naturalidad con la que ocurría. La gente alrededor miraba la escena como si fuera algo común. Algunos fingían no notar el llanto contenido. Otros apartaban la mirada, como si no fuera asunto suyo. El sufrimiento de ella no incomodaba lo suficiente como para romper la dinámica. Era más fácil ignorar que involucrarse, y esa indiferencia colectiva hacía el momento todavía más pesado. Ella sostuvo la pluma por unos segundos antes de firmar, no porque dudara de la decisión, sino porque ese gesto cerraba algo que nunca fue simple. El esposo observaba sin la menor señal de empatía. Para él, esa demora no significaba nada. Ya había ganado. Ya estaba seguro de que saldría de allí por encima. La firma era solo un trámite para validar lo que él ya celebraba por dentro. Cuando la pluma por fin tocó el papel, el silencio se rompió con comentarios ligeros, risas bajas y gestos de satisfacción. La otra mujer no disimulaba su comodidad. Para ella, ese instante parecía confirmar que estaba en el lugar correcto, junto a la persona correcta,
viviendo la versión ganadora de la historia. No había vergüenza, no había respeto por lo que se estaba cerrando, solo la sensación de conquista. Si estás siguiendo esta historia, escribe en los comentarios la palabra dignidad, porque eso era exactamente lo que se estaba poniendo a prueba en ese instante, no con discursos, no con confrontaciones, sino en la forma en que cada uno eligió comportarse frente al dolor del otro. Ella firmó en silencio, no los miró, no respondió a provocaciones, no intentó explicarse. Para muchos, eso parecía sumisión, para otros, debilidad, pero había algo en esa postura que no cuadraba con una derrota total, un control que contrastaba con el caos alrededor, un silencio que no era vacío, sino cargado de decisiones ya tomadas. El esposo interpretó ese comportamiento como confirmación de todo lo que siempre creyó. Para él, esa mujer estaba rota, sin reacción, sin recursos, sin alternativas. La risa se intensificaba precisamente porque estaba seguro de que después de eso no vendría nada, ninguna sorpresa, ningún giro, solo la continuación de una vida en la que él se sentía en la cima. El espectáculo de la humillación no estaba solo en la risa o en la celebración. Evidente, estaba en los detalles, en la forma en que él se recostaba en la silla, relajado, en cómo la otra mujer se colocaba a su lado, segura, en las miradas que intercambiaban como diciendo que todo estaba resuelto. Cada gesto reforzaba la idea de que esa escena había sido pensada para marcar una jerarquía clara. Mientras tanto, ella se levantó con calma después de firmar. Recogió sus cosas sin prisa. No hubo despedidas ni palabras finales, solo la sensación de que ese lugar ya no le pertenecía. Para quien miraba desde fuera parecía que se iba sin nada, sin apoyo, sin fuerza, sin futuro. Esa lectura superficial fue exactamente lo que alimentó aún más la sensación de victoria del esposo. Él salió de allí convencido de que lo había manejado todo de la mejor manera. Creía que había sido firme, decidido y eficiente. Para él, ese espectáculo era la prueba de que había tomado la decisión correcta, de que se había liberado de un problema, de que ahora podría seguir adelante sin cargas. No había espacio para reflexionar, solo alivio y satisfacción. Pero lo que vuelve escenas así tan engañosas es que muestran solo una parte de la historia, el momento visible, público, cargado de emoción. Lo que nadie ve son los procesos internos que ocurren lejos de ese ambiente, las decisiones silenciosas, las elecciones hechas lejos de miradas curiosas. El espectáculo de la humillación termina cuando se cierran las puertas, pero las consecuencias empiezan exactamente después de eso. La firma del divorcio marcó el final oficial del matrimonio, pero también marcó algo que el esposo no percibió. A partir de ese instante, comenzó a actuar como alguien que ya no necesitaba mirar atrás. Y es justamente cuando alguien cree que todo está resuelto que deja de prestar atención a las señales, a los detalles que se escapan, a los cambios sutiles que ocurren fuera del alcance de la arrogancia. Para quienes estaban allí, ese fue el punto más alto de su humillación, el momento más bajo, el instante en que todo parecía perdido. Pero hay una diferencia entre parecer y ser, y esa diferencia empieza a tomar forma cuando el espectáculo termina y la realidad comienza a reorganizarse lejos del escenario. Mientras el esposo celebraba el cierre de ese capítulo, no tenía idea de que ese silencio, esa salida discreta, esa ausencia de confrontación, estaban muy lejos de significar rendición. Al contrario, esa escena, que él trató como victoria absoluta, empezaba a convertirse en un marco, un antes y un después que él todavía no era capaz de comprender. Y es exactamente a partir de ese momento, cuando todos creen que ya vieron lo peor, que la historia empieza a avanzar hacia un terreno que nadie en esa sala fue capaz de anticipar. Después de que el espectáculo terminó y las puertas se cerraron, el esposo siguió con esa sensación cómoda de quien cree que ya lo sabe todo. Para él, esa historia estaba cerrada. No había nada más que descubrir, nada que investigar, nada que entender. Anty, mujer que dejó atrás, era en su visión demasiado predecible como para guardar sorpresas. Y fue justamente esa certeza la que le impidió ver lo que siempre estuvo fuera del alcance de su orgullo. Durante todo el matrimonio,
Nunca le interesó entender detalles que no lo favorecían, documentos firmados sin atención, decisiones financieras tomadas en silencio, conversaciones interrumpidas antes de llegar al fondo. Cada vez que aparecía algo que exigía más profundidad, él lo evitaba. Prefería creer que todo estaba bajo control, incluso sin comprobarlo de verdad. Para él, cuestionar era innecesario. Al fin y al cabo, en su cabeza, quien debía explicarse era ella. Ella, en cambio, siempre se ocupó de asuntos que no hacían ruido. Papeles en orden, compromisos resueltos, decisiones tomadas lejos de discusiones. Nunca sintió la necesidad de anunciar nada, no porque escondiera por miedo, sino porque nadie se lo preguntaba de verdad. Y cuando intentaba mencionar algo más serio, notaba de inmediato el desinterés del esposo. Él no escuchaba, no preguntaba, no profundizaba. Prefería mantener la imagen cómoda de que sabía con quién estaba tratando. Esa postura hizo que muchas cosas pasaran desapercibidas. Temas importantes quedaron fuera de las conversaciones. Decisiones que podrían haber cambiado su percepción nunca se compartieron por completo. No porque ella quisiera ocultar, sino porque no había un espacio real para dialogar. El matrimonio funcionaba dentro de límites bien definidos por él. Todo lo que se salía de esos límites era ignorado. Tal vez ya hayas visto esto ocurrir. Cuando alguien cree que lo sabe todo sobre otra persona y justamente por eso deja de prestar atención, cuando la confianza se vuelve descuido, cuando el exceso de certeza mata la curiosidad. Si eso te hace sentido, escribe en los comentarios la palabra ceguera, porque muchas historias se derrumban exactamente en ese punto. El esposo nunca se preguntó por qué ella mantenía ciertas conversaciones lejos de él. Nunca le pareció extraño que algunas decisiones se tomaran sin alarde. Nunca cuestionó por qué ella no dependía tanto como él imaginaba. Para él, todo tenía una explicación simple. Ella era débil, dependiente, limitada. Esa narrativa era tan conveniente que nunca sintió la necesidad de ponerla a prueba. Mientras él se sentía cómodo en esa versión de la realidad, ella seguía resolviendo lo que había que resolver. No intentaba demostrar nada. No buscaba reconocimiento. Solo se ocupaba de lo que consideraba importante. Ese comportamiento discreto fue interpretado como irrelevancia, y cuanto más él ignoraba esos detalles, más lejos quedaba de la verdad. Lo que nadie suele notar en el momento es que el silencio también puede ser estratégico, no como un juego, sino como consecuencia de no ser escuchada. Ella aprendió temprano que explicar de más a quien no escucha es desperdiciar energía, así que simplemente dejó de hacerlo. Y ese silencio, en vez de despertar sospechas, reforzó todavía más la falsa sensación de control del esposo. Él nunca quiso escuchar su pasado con atención. No le interesaban historias que no giraran en torno a él. No hacía preguntas profundas. No mostraba curiosidad genuina. Para él, bastaba con saber lo mínimo para sostener la jerarquía que había construido. Todo lo que se salía de eso se trataba como un detalle sin importancia. Esa falta de interés creó un vacío de información que él ni siquiera percibía. Para el esposo, la historia de ella empezaba y terminaba en el matrimonio. Nunca se le pasó por la cabeza que hubiera algo antes, algo paralelo, algo independiente. Nunca consideró que esa mujer hubiera construido caminos que no pasaban por él. Esa posibilidad simplemente no existía en su mente. Y es justamente ahí donde empieza a formarse la tensión. Porque mientras él creía conocerlo todo, había partes de la historia que nunca se contaron. No por secreto, sino por desinterés mutuo. Él no preguntaba, ella no insistía. Y así, un universo entero quedó fuera del alcance de quien creía tener el control absoluto. Pequeñas señales siempre estuvieron ahí. La forma en que ella manejaba ciertas situaciones con una calma excesiva, la tranquilidad frente a problemas que, para otros, serían motivo de desesperación, la ausencia de pánico incluso en los momentos más delicados del matrimonio. Todo eso podría haber despertado curiosidad, pero la curiosidad exige humildad, y eso era algo que él no cultivaba. Al esposo le gustaba sentirse informado, pero solo hasta el punto en que la información confirmara su superioridad. Cualquier dato que amenazara esa sensación se descartaba de inmediato. Por eso nunca profundizó, nunca pidió detalles,
Nunca leyó con atención, nunca conectó puntos que podrían cambiar su percepción. Para él no valía la pena. Mientras tanto, decisiones importantes seguían tomándose lejos de su mirada. Papeles se firmaban, elecciones se hacían, caminos se preparaban, todo sin alarde, sin anuncios, sin necesidad de validación. Para quien mirara desde fuera, parecía que no pasaba nada, y esa apariencia de normalidad fue exactamente lo que lo mantuvo ajeno a todo. Si estás siguiendo esta historia, escribe en los comentarios la palabra atención, porque muchas veces lo que cambia por completo una situación no es lo que está escondido, sino lo que se ignoró durante demasiado tiempo. Lo que él nunca se preocupó por descubrir terminó convirtiéndose en el punto más frágil de su certeza, porque cuando alguien construye una convicción basada solo en lo que quiere ver, todo lo que queda fuera de ese campo de visión se vuelve un riesgo. Y cuanto más tiempo pasa sin cuestionamientos, mayor es la distancia entre la percepción y la realidad. La verdad es que el esposo creía estar tratando con alguien predecible, y esa creencia lo dejó demasiado cómodo. Nunca se dio cuenta de que, mientras se sentía seguro, algunas piezas ya se estaban colocando fuera de su alcance. Decisiones que no pedían permiso, caminos que no dependían de él, elecciones que no necesitaban explicación. Y a medida que esta historia avanza, queda claro que su mayor error no fue solo traicionar o humillar, fue creer que lo sabía todo sobre alguien a quien nunca quiso conocer de verdad. Porque ignorar detalles puede parecer inofensivo al principio, pero es justamente eso lo que prepara el terreno para descubrimientos que llegan cuando ya no hay tiempo para reaccionar. Con el paso del tiempo, algunas piezas empezaron a moverse, aunque de forma discreta. Nada ocurrió de golpe. No hubo anuncios ni una exposición pública inmediata. La verdad comenzó a surgir en silencio, casi imperceptible para quien no estaba atento. Comentarios pequeños, cambios sutiles, información que antes no encajaba y que poco a poco empezó a conectarse. Y fue en ese espacio, entre el silencio y la revelación, donde la historia tomó un rumbo completamente distinto. Ella nunca lo necesitó. Esa certeza no llegó como un impacto repentino, sino como una cadena de señales que pasaron desapercibidas durante años. Patrimonio construido antes del matrimonio, herencias bien administradas, inversiones hechas con cautela, empresas registradas lejos de su mirada. Todo eso siempre estuvo ahí, no como un secreto calculado, sino como una parte de su vida que nunca fue lo suficientemente valorada como para ser conocida. Durante el matrimonio, esa información nunca fue prioridad. Cada vez que surgía la oportunidad de hablar de cosas más profundas, él mostraba desinterés, prefería sostener la narrativa cómoda de que era el pilar, el proveedor, el centro, y ella, al darse cuenta, nunca se preocupó por contradecir esa visión, no por sumisión, sino porque no veía sentido en pelear por espacio con alguien que no estaba dispuesto a mirar más allá de su propio reflejo. La verdad empezó a aparecer cuando hubo que tomar decisiones prácticas después del divorcio, documentos que no dependían de él, contactos que él desconocía, movimientos que no pedían autorización. La gente comenzó a tratar a esa mujer de manera diferente, con respeto, con atención, con reconocimiento, y eso causó extrañeza en quienes todavía creían que ella saldría de ese matrimonio sin nada. Si estás siguiendo esta parte, escribe en los comentarios la palabra sorpresa, porque eso es exactamente lo que empieza a tomar forma a partir de aquí. Él, por su parte, tardó en darse cuenta. Al principio, pensó que eran coincidencias, ajustes, normales después de un divorcio, nada que mereciera demasiada atención, pero a medida que pasaban los días, se volvió cada vez más difícil ignorar el hecho de que ella no solo estaba siguiendo adelante, estaba avanzando con seguridad, con estabilidad, con una calma que no encajaba con la imagen de fragilidad que él siempre defendió. Poco a poco, la información empezó a circular, no por exposición, sino por necesidad. Abogados, contadores, gente del ámbito profesional comenzaron a relacionarse directamente con ella. Asuntos que antes se trataban como secundarios pasaron a ocupar el centro, y fue ahí cuando él empezó a sentir que había algo muy mal en la historia que él mismo se había contado.
Ella nunca sintió la necesidad de explicarse, nunca llamó la atención sobre lo que tenía, nunca usó eso como argumento durante el matrimonio o el divorcio. Para ella, siempre fue parte de su vida, no una herramienta para validarse. El error de él fue creer que el silencio significaba ausencia, que la discreción era dependencia, que la calma era debilidad. La revelación de la verdad no vino acompañada de una humillación explícita. Ella no buscó venganza, no expuso nada públicamente, simplemente siguió viviendo, y esa continuidad por sí sola empezó a desarmar todo lo que él creía, porque mientras él celebraba la sensación de libertad, ella ya estaba muy por encima de esa narrativa. Inversiones bien colocadas daban estabilidad. Empresas administradas con cuidado generaban retorno. Un patrimonio sólido, construido lejos del ruido, sostenía decisiones que ya no dependían de nadie. Y cuanto más salía a la luz, más evidente quedaba que ella nunca estuvo en una posición inferior. Solo eligió no disputar protagonismo con alguien que necesitaba sentirse más grande todo el tiempo. Tal vez ya hayas visto esto en otras historias. Cuando alguien confunde el silencio con debilidad, termina sorprendido por una firmeza que nunca supo ver. Si eso te hace sentido, escribe en los comentarios la palabra silencio, porque dice mucho más de lo que parece. Él empezó a unir los puntos demasiado tarde. Esa tranquilidad de ella, que antes le irritaba, ahora empezaba a tener sentido. La ausencia de desesperación, la falta de prisa, la postura firme ante situaciones complejas. Nada de eso era casualidad, era preparación, era estructura, era algo que siempre existió, pero que él nunca se tomó el trabajo de reconocer. La verdad que lo cambia todo no es solo el dinero, el patrimonio o los bienes. Es la ruptura de la narrativa, la caída de la certeza, el momento en que alguien entiende que subestimó profundamente a quien tenía a su lado. Y esa comprensión no llega con alivio, llega con incomodidad, con arrepentimiento tardío, con la conciencia de que las decisiones se tomaron sobre una visión distorsionada de la realidad. Ella siguió tomando decisiones sin anunciar nada. Cada paso reforzaba que no había dependencia ni necesidad de validación. El pasado quedó atrás, pero no fue borrado. Él simplemente perdió el control de la historia que creía dominar, y esa pérdida de control empezó a incomodarlo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras tanto, la imagen pública de ella comenzó a transformarse. Quienes antes la veían apagada empezaron a verla firme. Profesionales comenzaron a reconocerla como alguien preparada. Relaciones se reconstruyeron sin drama, sin prisa, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Ese cambio silencioso fue el golpe más duro para quien creía que ella no sobreviviría sola. Él, que siempre estuvo seguro de que saldría por encima, empezó a notar que la victoria celebrada en el divorcio quizá no era tan real. Pequeños detalles comenzaron a inquietarlo. Conversaciones a medias, información incompleta, la sensación creciente de que no conocía a la mujer con la que se había casado. Y esa certeza llegó demasiado tarde como para ignorarla. La verdad no explotó, se reveló poco a poco, como una pieza que encaja cuando ya no hay forma de desarmar el rompecabezas. Cada nueva información reforzaba la idea de que él siempre estuvo demasiado cómodo para mirar más allá de lo obvio, y ahora todo lo que ignoró empezaba a reclamar su lugar, y es exactamente en ese punto cuando la historia adquiere un peso nuevo, porque cuando la verdad comienza a aparecer, no pide permiso, simplemente se impone, y quien creía tener el control absoluto pasa a lidiar con algo que ya no puede revertir. La risa empezó a desaparecer poco a poco. No fue un impacto inmediato ni una escena dramática. Fue una molestia silenciosa, una sensación extraña de que algo no encajaba como él había imaginado. El esposo, que antes caminaba con seguridad, empezó a sentir el peso de información que ya no podía ignorar. Esa calma de ella, que antes parecía insignificante, ahora sonaba desconcertante. Nada en ella parecía el reflejo de alguien que lo hubiera perdido todo. Al principio, trató de minimizarlo. Se dijo a sí mismo que era solo una etapa, un ajuste, natural después del divorcio. Pero cuanto más observaba, más difícil se volvía a sostener esa versión cómoda. Ella no mostraba prisa, no buscaba apoyo, no intentaba probar nada. Al contrario, se veía cada vez más firme.
y esa firmeza empezó a inquietarlo. La primera señal de alerta llegó cuando se dio cuenta de que algunas decisiones ya no pasaban por él, y en realidad nunca pasaron. Asuntos que él creía dominar simplemente no dependían de su opinión. Personas que antes lo buscaban empezaron a hablar directamente con ella. Profesionales, contactos, compromisos. Todo fluía sin que él tuviera influencia alguna. La sensación de control empezó a escapársele de las manos. La celebración que hizo el día del divorcio empezó a parecerle apresurada. Esa imagen de victoria comenzó a ser cuestionada por dentro. La risa que antes le salía fácil dio paso a silencios largos y pensamientos repetitivos. Empezó a repasar escenas del pasado, intentando encontrar dónde se le había escapado algo importante. Pero cuanto más pensaba, más claro quedaba que nunca había prestado atención de verdad. La realidad le cayó a pedazos. Una conversación escuchada al pasar, un comentario dicho sin intención, un detalle que antes no habría importado. Cada pequeña información funcionaba como un golpe discreto, pero preciso. Empezó a entender que esa mujer a la que ridiculizó, humilló y subestimó, nunca estuvo en una posición inferior. Simplemente eligió no pelear por espacio. Si estás viviendo esta vuelta de tuerca, escribe en los comentarios la palabra karma, porque eso es exactamente lo que empieza a dibujarse a partir de aquí. El pánico no llegó como un desespero evidente, llegó como inquietud, como noches sin dormir, como necesidad de respuestas que no sabía a quién pedir. Por primera vez se sintió fuera del juego. No entendía qué estaba pasando, no tenía suficiente información, no controlaba la narrativa, y esa pérdida de control fue devastadora para alguien que siempre se sintió superior. Empezó a darse cuenta de que había perdido mucho más que un matrimonio. Perdió acceso, perdió influencia, perdió la posición cómoda de quien creía estar siempre un paso adelante. Eso que llamó libertad empezó a transformarse en aislamiento, y la otra mujer que antes parecía parte de la victoria ya no ofrecía el mismo refuerzo para su ego. El brillo de la celebración se fue apagando rápido. Con cada descubrimiento, el arrepentimiento crecía. No un arrepentimiento por la traición sino por la arrogancia, por la certeza absoluta de que no había nada que perder. Empezó a entender que su mayor error no fue el divorcio, sino la forma en que trató a quien tenía a su lado, porque al reírse demasiado, dejó de ver lo que realmente importaba. La justicia emocional empezó a aparecer sin ruido. No hubo venganza explícita ni confrontación directa. Lo que hubo fue consecuencia, simple, silenciosa e inevitable. Empezó a sentir en su propia piel lo que significa ser subestimado. Esa sensación de no ser tomado en serio, de no ser considerado relevante, de descubrir que las decisiones más importantes ocurren sin tu presencia. La desesperación empezó cuando intentó acercarse de nuevo a información que ya no le pertenecía, preguntas que no eran respondidas, contactos que no devolvían la llamada, conversaciones cortadas. La realidad era clara, ya no formaba parte de ese mundo, y esa exclusión dolió más que cualquier discusión. Mientras tanto, ella seguía adelante sin mirar atrás. No mostraba satisfacción por su caída, no celebraba, solo continuaba. Esa indiferencia fue el golpe más duro, porque le mostró que él ya no era el centro de nada, no era referencia, no era necesario, no era relevante, y esa percepción destruyó por completo la imagen de victoria que él había construido el día del divorcio. Tal vez quien está viendo esto ya haya presenciado un giro así, cuando alguien se ríe demasiado pronto y se da cuenta demasiado tarde de que perdió mucho más de lo que imaginaba. Si eso te hace sentido, escribe demasiado tarde. A veces, esas dos palabras resumen toda una historia. Él comenzó a entender que no había vuelta atrás. Las decisiones estaban hechas. Los puentes se quemaron entre burlas y desprecio. Y ahora, frente a la conciencia de lo que ella realmente representaba, el peso de esas elecciones se volvía insoportable. Se dio cuenta de que no perdió solo a alguien. Perdió estabilidad, perdió respeto, perdió una estructura que nunca valoró. La risa se volvió incomodidad. La incomodidad se volvió ansiedad. La ansiedad se volvió un desespero silencioso. Empezó a cuestionar todo lo que creía saber, todo lo que pensaba controlar.
todo lo que parecía garantizado. Y esa ruptura interna fue profunda, porque golpeó directamente la identidad que construyó durante años. Mientras tanto, la historia seguía avanzando, sin pausas, sin anuncios. Las consecuencias se acumulaban de forma natural, casi fría. No había drama exagerado, solo realidad. Y esa realidad empezó a mostrar que el castigo más grande no estaba en una pérdida material, sino en la conciencia tardía de haber destruido algo valioso por pura soberbia. La satisfacción emocional de quien acompaña esta historia viene justamente de ahí. No porque alguien haya sufrido más, sino porque la justicia llegó sin forzar nada, sin discursos, sin confrontaciones, solo el tiempo colocando a cada uno en el lugar que eligió ocupar. Y es cuando el desespero se instala de verdad que él empieza a darse cuenta de que esa firma, que trató como liberación, fue en realidad el momento en que perdió todo lo que de verdad importaba. Pero esa comprensión todavía no estaba completa, porque quedaba un último aspecto de esta historia que él aún no había logrado enfrentar, algo que solo se revela cuando el silencio deja de ser ignorado y pasa a ser comprendido. Y es exactamente a partir de ahí cuando la historia se encamina hacia lo que nadie esperaba, ni siquiera él. Ella siguió en silencio. No porque tuviera miedo ni porque necesitara esconderse. Su silencio tomó otro significado. Era la elección consciente de quien ya no necesitaba demostrar nada. La vida siguió sin alarde, sin anuncios, sin necesidad de validación. Mientras algunos aún intentaban entender lo que pasó, ella ya estaba en otro punto, con decisiones tomadas y caminos bien definidos. No hubo venganza pública ni exposición innecesaria. No hubo discursos ni intentos de humillar a quien un día la humilló. La verdadera victoria no llegó como un enfrentamiento, sino como distancia, como no necesitar mirar atrás, como no depender del arrepentimiento ajeno para seguir adelante, porque, al final, la mayor respuesta fue seguir viviendo sin cargar el peso de quien eligió reír cuando debía haber respetado. El error de él no fue solo subestimar, fue creer que el silencio significaba debilidad, fue confundir discreción con dependencia, fue pensar que el control se mantiene con desprecio. La vida mostró, de la manera más clara posible, que algunas personas no necesitan anunciar nada para ganar, simplemente siguen, mientras otros se quedan atrapados intentando entender en qué momento todo se les fue de las manos. Historias como esta no tratan de dinero, divorcio o traición. Tratan de elecciones, de cómo cada actitud construye un destino, de cómo la falta de respeto casi siempre cobra un precio, aunque no sea inmediato, y de cómo quien aprende a irse en silencio suele llevar una fuerza que pocos perciben hasta que ya es demasiado tarde. Ahora, la siguiente historia que está apareciendo en la pantalla también tiene ese mismo ADN. No es continuación de esta, pero trae otra situación real, otro error cometido, otra verdad ignorada y otro desenlace que hace pensar. Cada historia aquí muestra de una forma distinta lo que pasa cuando alguien cree que puede actuar sin consecuencias. Vale la pena seguir mirando, porque a veces una historia no solo entretiene, abre los ojos, y la próxima puede ser exactamente la que se te quede en la cabeza por mucho más tiempo del que imaginas.